Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros, por el privilegio de llamarte Padre, de poder reunirnos, poder cantar tus alabanzas, de poder conocerte y saber que tú nos conoces y nos amas. Ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de lo que leeremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, estamos viendo los fundamentos, las cosas más importantes para nuestra fe, la base de nuestra fe. Y hoy veremos esa. Es una idea nada más. Es por naturaleza, somos completamente rebeldes, completamente corruptos. Estamos dispuestos hacia el mal. Esa es la inclinación de nuestra carne, es rebelarse. Y estamos hablando de términos de Dios, pero eso es una realidad de toda vida. Desde pequeño los niños dicen que no. Nosotros resentimos, digamos, a la policía cuando nos pare, cuando nos diga que estamos cediendo la velocidad. A nuestros jefes lo resentimos, a los maestros, a toda autoridad lo resentimos. Y nuestra inclinación es decir no, es decir, ¿por qué? Decime por qué y antes de que yo cumpla, de que yo haga lo que tú quieres que haga, porque nuestra inclinación es rebelarnos. Y en Cristo, lo que estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo. El hombre muerto, el hombre rebelde, ha muerto, pero no sabe que ha muerto. Y esa es la idea para nosotros hoy. El hombre viejo no sabe que ha muerto, constantemente quiere volver a la vida. Por eso tú y yo, siendo cristianos, podemos tener la misma lucha con nuestra carne que teníamos antes, aún sabiendo que somos nuevas personas. Nuestra carne quiere tomar el control de nuestra vida otra vez. Por eso, que aún en el Nuevo Testamento, aún hablando de cristianos como nosotros, hay tantas exhortaciones a vivir como la nueva persona que somos en Cristo. Por ejemplo, Efesios 1, 5:1. Y eso no lo quiero leer solo para ilustrar, ser ejemplos del punto que estoy haciendo, sino porque esas son exhortaciones que nosotros tenemos que escuchar porque nuestra carne quiere rebelarse constantemente. Mire lo que dice en Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Son nuevos, son nuevas personas, vivan como la nueva persona que son. ¿Por qué? Está implicado, porque tu carne quiere vivir como la vieja persona que era antes, que hubiera sido si no se hubiera convertido a Cristo. En Colosenses 3, verso 1 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, o sea, hablando a cristianos, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, ustedes, si son cristianos, lo que deben hacer, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, la pasión, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Uno más, Gálatas 5, 16. Hablando otra vez a cristianos, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues eso se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¿Por qué nos tiene que decir vez tras vez en la palabra de Dios? Vivan como nuevas personas, porque son nuevas personas por la realidad que nuestra carne es rebelde. Como dice ahí, nuestra carne se opone al Espíritu, el Espíritu a nuestra carne. Hay una guerra interna en cada hijo de Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos completamente rebeldes y corruptos. Esa rebeldía humana empezó ¿cuándo? Al principio, en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron lo único que Dios le había dicho que no hicieran, desobedecieron a Dios, después continúa y prolifera esa rebeldía hace tiempo de Noé, y mira cómo estaba la gente en el tiempo de Noé. En Génesis 6:6, poco después de Adán y Eva,
Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Es el verso antes de eso, porque después dice que va a borrar. Antes de eso, en el verso 5 dice, están completamente corruptos y rebeldes. Mi paráfrasis, eso es lo que era la gente, y tanto que a Dios le dio pesar haber hecho a nosotros, a los hombres, y decidió destruir a todos. Y esa rebeldía no ha bajado, no ha disminuido hacia nosotros. Mira Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Eso incluye tú y yo y todo lo que vinieron antes y nuestros hijos y todo lo que vendrán después y no alcanzan la gloria de Dios. Por naturaleza, en nuestra carne somos malos, somos propensos a desviarnos, a hacer lo mal, a querer ser nuestro propio jefe. Somos hechos en la gloria, en la imagen de Dios, como vimos la semana pasada, para reflejar su gloria, pero como dice aquí en Romanos 3:23, no alcanzamos esa gloria. Queremos reflejarnos a nosotros mismos y nos rebelamos contra Dios. Pero aún así, aún viendo lo que Dios dice de nuestra rebeldía, aún así nos cuesta. Y por eso, aún hoy es importante ver esa idea fundamental de que somos malos, aún sabiendo eso, porque nos cuesta apreciar y realmente aceptar la profundidad de lo malo que soy yo, que eres tú. La profundidad de la maldad de nuestra naturaleza no lo captamos. Pensamos que somos mucho mejor de lo que somos. ¿Cómo sabemos eso? ¿Por cómo nos comparamos con los demás? Yo me comparo con otros y siempre salgo ganando en la comparación. Yo siempre soy mejor que el otro. Nos comparamos con el otro. Yo no soy tan malo como él. Mira lo que él hizo a su familia. Mira lo que ella hizo. Yo no soy así. Y cuando te nos enfrenta en nuestro pecado, y si piensas en un tiempo que viste algo feo en ti, una reacción, una forma de tratar a otra persona, un pecado, ¿qué es lo que hacemos? Lo minimizamos, decimos, eso no fue la gran cosa, lo escondemos, lo justificamos, lo tuve que hacer porque no aceptamos nuestro pecado, no aceptamos nuestro pecado como señal de lo malo que somos por naturaleza. Nos enfocamos en nuestros atributos positivos. Si me preguntas qué clase de persona soy, voy a decir, tengo mis defectos, pero, y después voy a empezar a hablarte de lo bueno que soy, de todo lo bueno que hago. Y por no tomar en cuenta y realmente apreciar y realmente aceptar qué tan malos somos por naturaleza, no nos cuidamos. ¿Por qué crees que tantos cristianos se desvían en pecado? Porque no saben que el enemigo anda como un león rugiente y usa su propia carne para devorar, para quitarle la vida espiritual. No apreciamos el peligro mortal en que estamos, pero aceptarlo o no, y nos convendría aceptarlo y estar alerta, y eso veremos en la aplicación, pero aceptarlo o no, esa es nuestra realidad. Somos malos por naturaleza, en Cristo perfectos en la imagen de Dios, pero en nuestra carne malos. Siempre ha sido así. Hay una historia en el Antiguo Testamento del rey Usías y es una historia triste. Okay. Su abuelo había sido uno de los mejores reyes que había servido a Dios, el rey Joás. Después le nació a Joás el rey Amasías, y Amasías era bueno al principio, siguió a Dios, y después se rebeló contra Dios. Y después a Amasías le nació un hijo, y mira cómo era. El segundo de Crónicas 26, verso 1, dice, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en el lugar de su padre Amasías. Él edificó Elot, la restituyó a Judá. Después de que el rey Amasías durmió con sus padres, Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Usías hizo lo recto delante de los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos. Derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia, la muralla de Asdod. Además edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios lo ayudó
contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gorabal y contra los menuitas. Los amonitas pagaron tributo a Usías y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. ¿Por qué? Porque andaba cerca de Dios, amaba a Dios, tenía una relación con Dios, Dios lo estaba cuidando. Podría ser como nosotros, como tú y yo hoy día. Si tú y yo estamos buscando a Dios en ese instante, así seríamos nosotros. Andamos bien porque estamos buscando a Dios, pero después mira cómo su carne natural tomó control y él no se cuidó y cómo se apartó de Dios. En el verso 16, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar de incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dieron: no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son su consagrado para quemar incienso. Salga del santuario, pues usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. Pero Usías, con el incensario en su mano para quemar el incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra, una grave enfermedad, le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y ya tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a todo prisa. Y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Cuántas personas ha conocido que han seguido este ejemplo? Buena gente, tal vez gente cristiana, gente que andaba cerca de Dios, y después entra el orgullo de no cuidarse, no tomar en serio el peligro de su carne, de su maldad, entra el pecado, se aleja de Dios y termina apartado del Señor. Esa es la tendencia de todos, de tú y yo y de todos, de todo. Mira el Romano 3:9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. Y mira eso, dice: todos somos así. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes está bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no ha conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos tenemos esa tendencia de apartarnos de Dios, y eso nos debe llenar de temor. ¿Dónde en tu vida ves esa tendencia? La tendencia de dejar a Dios, la tendencia de alejarte, la tendencia de desobedecer a Dios. ¿Dónde aparece en ti? Porque aparece en toda nuestra vida. Y ver eso nos hace ver algo con claridad. Nos hace ver nuestra necesidad de rescatador. Nos hace ver cuánto necesitamos a Jesús que nos rescate de lo malo que somos. Ver lo malo que somos también nos puede proteger, nos ayuda a tener cuidado, a no confiar en nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si somos malos, no en Cristo, nuestra carne, ¿qué debemos hacer? Esta es la razón por entregarse al Señor. Y cuando tú y yo estudiamos o hablamos con alguien que no es cristiano, cuando Dios le da la gracia de ver su maldad, de ver su pecado, es el primer paso para poder aceptar el Evangelio. Tú y yo no vamos a bautizar a nadie que no primero ve en su vida lo malo que es y cuánto necesita ser rescatado. Entonces, parte de enseñar el Evangelio es ayudar a la persona con quien estamos estudiando, o quien está estudiando, a ver: no solo soy una persona que hizo algo malo, yo soy una persona que es mala desde
adentro y yo necesito ser rescatado. Eso nos lleva a decir, yo necesito un rescatador. Me entregaré a Cristo, me voy a bautizar. Para lo que ya hemos tomado la decisión de entregarnos a Cristo. Saber lo malo que somos por naturaleza nos debe llenar con temor reverente. Debemos obedecer lo que dice en Colosenses. Mira Colosenses 3:5. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, muertos a la impureza, muertos a las pasiones, muertos a los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas, en las cuales ustedes también, nosotros, anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora, desechen también todo eso, desechen ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al hombre viejo con sus malos hábitos y se han revestido del hombre nuevo, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Nosotros debemos cuidarnos fastidiosamente, debemos inspeccionar nuestra vida, debemos, cuando vemos pecado, aun lo que tú y yo diríamos que son pecados pequeños, debemos hacer morir este pecado, no tolerar el pecado que vemos. Debemos agradecer a nuestro rescatador también, porque al ver nuestro pecado, al ver nuestra maldad, vemos cuánto necesitamos su obra. Y Él nos ha redimido de las consecuencias eternas de nuestra maldad. Nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces hoy terminamos por agradecer a Cristo, quien nos ha rescatado de la maldad. Voy a leer un texto, vamos a orar y después a cantar, vamos a tomar pan y jugo y recordar el cuerpo y la sangre de Jesús. Dice porque en Colosenses 1:13, Él, Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, y quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, por medio de Él, de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de, repito, ya sean las que están en los cielos, en la tierra, las que están en los cielos. Aunque ustedes, nosotros, antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados de malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha y irreprensibles delante de Él. Eso Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo, Padre, damos gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por enviar a Cristo, por rescatarnos del reino de tinieblas, de la tiniebla que hay en nosotros mismos, para hacernos hacer de nuevo, por poner tu Espíritu Santo en nosotros. Y hoy recordamos la gran realidad, que nuestra carne está dispuesta y propensa a rebelarse, a dejarte. Pero tu Espíritu nos llama y nos despierta, nos exhorta y nos corrige. Ayúdanos, Padre, siempre a hacer caso a tu voz, a huir de nuestro pecado. Y gracias por Cristo, por el perdón que tenemos en Él. En su nombre oramos. Amén. Tomamos juntos la Santa Cena.